Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Cano y los acompañaré durante unos minutos en su podcast académico Intermedio Comunicativo, análisis y reflexión en voz de los expertos. Un proyecto PAPIME inscrito en la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón UNAM, que lleva por título Realización de un entorno virtual de aprendizaje como herramienta de apoyo a la enseñanza en las materias de seminario, taller de televisión 1, 2 y 3 y seminario, taller de radio 1, 2 y 3. El tema que abordaremos el día de hoy es el desarrollo de los espacios informativos en la radio metropolitana de México. Vamos a escuchar la semblanza de nuestra invitada. ¿Qué tal? Gracias Hola por Ernesto. acompañarnos, doctora Eva. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Te molesta si te digo Eva? Nos No, conocemos de... está perfecto. Después de tantos años de conocernos, por supuesto que sí. Me puedes decir como quieras. Gracias, Eva. Eh, Adelante, vamos a platicar acerca de los noticiarios en radio. No, pues tantos años trabajando aquí en la FES y creo que es necesario para nuestros profesores, para nuestros alumnos en especialización en radio o preespecialización en radio, conocer algo de la historia de los espacios informativos en la radio metropolitana. De repente solo vemos en la materia de seminario taller de Radio 2, pero creo que es conveniente dar nuestra opinión, nuestras ideas de lo que hemos nosotros llevado a cabo durante la academia, ¿no? Y para entrar en materia, ¿por qué no hablamos un poco de todos esos espacios que en un principio comenzaron con leer el periódico al aire en los micrófonos, ¿no? Que les llamaron los noticieros, porque daban noticias, pero noticias habladas, ¿no? Del periódico, en este caso de la prensa mexicana. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esto? ¿Cuáles son Bueno, tus mira, conocimientos? antes de entrar en materia, porque es un tema que nos va a llevar un poquito de tiempo, me gustaría aclarar por qué mi interés por los noticieros en radio, los noticiarios, que debería ser la palabra correcta, los noticiarios en radio, ¿no? Fíjate que tú lo sabes, pero hay mucha gente que no, y en especial me gustaría que lo supieran mis alumnos. Yo inicié, una vez terminando la carrera aquí en la FES Aragón, inicié justamente a trabajar en radio y en el área de noticias. Entonces, desde ahí, pues este gran gusto, este gran placer de poder hablar del tema, porque además fue una suerte de circunstancias que se me dieron para que pudiera yo entrar, siento yo, con el pie derecho al área de noticias, primero como auxiliar de redacción, luego como redactora, luego como jefa de redacción, logré mi licencia de locutora al primer intento, que eso me dio mucho gusto porque me abrió las puertas justamente de esa primera empresa que fue el Núcleo Radio 1000, y desde ahí pues fue, te digo, un camino pues bastante provechoso en todos los ámbitos de mi vida, de conocer a gente como don Pedro Ferri Santa Cruz, que era una gran Ujú. institución, un gran locutor y conductor en la XW y en algunos otros espacios de radio y televisión, a Jorge Zúñiga, a León Michel, al gran don Fernando Marcos, que era toda una institución también en el ámbito deportivo. Y que además la radio me dio oportunidad en el área de noticias, pues de abarcar diferentes áreas, no solamente como jefa de redacción, que es lo que he hecho o lo que hice casi toda mi vida en radio, sino también como conductora de noticiarios. Entonces, insisto, eso me llevó a tener un gran gusto por tratar este tema justo aquí ya como profesora en la FES Aragón. Eh, y antes de entrar, insisto, a la historia, me gustaría hablar un poco de lo que es la función
porque fíjate que de repente hablamos mucho de la parte educativa, hablamos mucho de la parte de entretenimiento, de otros ámbitos, incluso hasta de los anuncios, de todos los ámbitos que incluye la producción radiofónica, pero hablamos muy poco de noticias. Entonces, encontré un texto, una parte del libro de Romeo Figueroa, que habla con la radio, donde habla justamente de esta función, y lo hace de manera tan poética que dije, lo voy a rescatar para que nos sirva de introducción, ¿no? Para hablar del resto de los temas que vamos a abordar. Dice Romeo Figueroa, la información cumple con su función divulgadora, a tiempo que añade a su compromiso cotidiano el de convertirse en generador permanente de opinión. El comunicador radiofónico tiene que ajustarse a los imperativos de la sociedad, emplear la información con un alto grado de responsabilidad y dar seguimiento a la noticia. La vida diaria de la comunidad es noticia. Todo lo que ocurre en el entorno cotidiano es el reloj que marca la hora de la vida social. La noticia radiofónica es fugaz, instantánea, volátil, pasajera. Se mueve en la dimensión del tiempo y el espacio. Se conjunta pasado con presente y se eslabona presente con futuro en el vivo testimonio del análisis mejor documentado. Las emisiones habladas se caracterizan por su brevedad y concisión expresiva. El poder de la noticia se ha adueñado del aire. En su largo recorrido, la palabra no encuentra fronteras. El manejo de la noticia es una tarea permanente. Quizá la radio es el medio de comunicación que mejor se presta a la actividad informativa por su extraordinaria adaptabilidad. Por un lado, por la facilidad con que puede incorporarse la noticia dentro de un contexto de programación regular, pero también por la inmediatez con que puede hacerse llegar la información a la sociedad. La radio se caracteriza sin duda por el más bajo costo de operación proporcional con otros medios, pero de manera principal por la facilidad con que los usuarios pueden allegarse información. La radiodifusión de noticias es una actividad que cobra importancia en la vida de la comunidad. La estación de radio y sus bloques informativos se convierten en el centro de convergencia de las diferentes corrientes de la vida social. El trabajo de redacción en las salas de noticias es tarea de oportunidad. Sin duda es en la radio donde la noticia es más fugaz, instantánea, de una duración crítica, donde lo que cuenta es la oportunidad de obtener la información, la oportunidad de verificarla y la oportunidad de transmitirla. La calidad de la información radiofónica depende de la autenticidad, veracidad, temporalidad, concreción e instantaneidad con que se emite la noticia. Estos son atributos de gran trascendencia en el terreno de la información política, económica y social, que cobra una mayor importancia en la radio. Entonces, perfecto. Aquí creo que por eso me gustó este texto, porque en pocas palabras nos dice todo lo que implica el trabajo del manejo de la información en radio. Y cumplir una de las funciones primordiales de la radio, que es el de informar. Exactamente. Lograr que la gente tenga acceso a este derecho a la información. Claro. Y además trata también aquí las características de la nota en radio, que es muy diferente a la nota en prensa y muy diferente también a la nota en televisión. La misma redacción de la nota informativa de los diferentes géneros debe tener ciertas características para que pueda considerarse un género radiofónico. Entonces, un género periodístico radiofónico. Entonces, me parece que aquí justamente Romeo Figueroa logra conjuntar todos estos elementos y habla también Rosa por ahí la parte de la responsabilidad dentro de la emisión de las noticias, ¿no? Nos dice ahí, tenemos la oportunidad de obtener la información, pero sobre todo de verificarla y de transmitirla. Entonces, creo que por eso me gustó. Ahora sí, yendo a la parte de la historia. Fíjate que me llama mucho la atención, Ernesto, que, y seguramente a ti también te ha pasado, que cuando queremos saber o conocer un poco de la historia de los radiodramas, del entretenimiento, hasta las carreras de los locutores, o de algunos otros ámbitos, encontramos suficiente información, hay libros completos sobre eso. Sí. Bueno, me llama la atención que de la historia de la noticia en radio realmente hay pocos. Pocas personas que realmente se han interesado por esta parte, y entonces hay que estar rastreando en diferentes fuentes para tener estos datos. También creo que
realmente su apogeo fue a partir de los años 70. Sí. Antes eran otras las características y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esos. Todo el mundo sabe, o por lo menos lo que hemos estado en radio, que realmente la historia de la radio empieza en 1921. Sí, con las transmisiones de Constantino de Tárnava en Monterrey y aquí en México de los hermanos Pedro y Alfonso Gómez Fernández. Sí. Entonces, con eso iniciamos la historia de la radio formalmente ya como un medio de comunicación. Entre 1920 y 1930, pues, generalmente fue una radio mucho más de pruebas, mucho más de a ver cómo funcionaba. Totalmente musical, hablada. Sí, y sobre todo copiando siempre en estas dos primeras décadas, copiando los modelos de otros países, ¿sí? Ya sea Estados Unidos o Europa. Que también tenían sus propias necesidades de transmisión de mensajes, ¿no? Entonces fue una radio mucho más experimental, fue una radio a lo mejor más inclinada hacia la divulgación, en el caso de México, de temas más bien que proporcionaba el Estado, en algunas ocasiones de música clásica, de temas culturales, ¿por qué no? Pero no se le dio la relevancia que tenía, por ejemplo, la información, ¿no? Ajá, el informar. El informar del acontecer diario, sí, de lo que estaba pasando todos los días. Por ahí en 1930 surgió una estación que le llamaron Radio Mundial XEN, que fue la primera en ofrecer ya un cierto servicio de noticias pues a todo el país. Que en ese año también surge la XCW y que bueno, muchas estaciones a lo mejor no logran sobresalir porque siempre estaban bajo la sombra de la XCW, ¿no? Sí. Que era porque además tenía mucha más potencia y bueno, se escuchaba en América Latina y entonces de ahí el eslogan, ¿no? De la voz de la América Latina desde México. Pero fíjate que por allá por los años 40 surge o se compra una estación que a la postre se llamaría Radio 1000, que tiene las siglas XCOY. Después de que fue adquirida, se le dedicó durante algunos meses a la transmisión exclusivamente de noticias. Pero pues no funcionó en ese momento porque bueno, los formatos eran diferentes, porque la gente a lo mejor no estaba acostumbrada a escuchar tanta información en ese momento, y entonces desaparece, después de unos meses desaparece, su vida es realmente corta, pero sí deja este antecedente de Radio 1000, que después retoman los formatos estos formatos de noticias informativos, y se hacen muy populares, sobre todo en los años 80 y 90. De eso vamos a hablar un poquito más tarde, porque creo que los formatos que utilizaba Radio 1000 eran pues sí, interesantes y a la gente gustaba mucho. En 1947 también surge otra estación, la XX, que también empieza a darle un poquito más de relevancia a la noticia, y justamente ahí empieza a trabajar Jacobo Zabludovsky, que entonces era muy jovencito, y ya hace sus primeros pasos son justamente en la XX. Pero te decía, creo que realmente el apogeo o la seriedad que se le da a la noticia es en los años 70, cuando ya algunas estaciones o algunos grupos, estaciones en ese entonces, ya le dan un poco más de estructura y de importancia al hecho de transmitir noticias. Y entonces ya se contratan reporteros, ya hay vehículos para que se transporten los reporteros. Porque la ya fuerza informativa propia la del fuerza, medio. sí. Y específicamente del departamento de noticias, o sea, ya empiezan a surgir los primeros departamentos de noticias. Y entonces surge un noticiero que creo que no se podría entender la historia de la radio informativa sin entender Monitor. Monitor, sí, con José Gutiérrez. Exactamente. En 1974, Radioprogramas de México, de Clemente Serna Martínez, crea Monitor. Radio Red. Sí, posteriormente, sí. En ese entonces sí había, te digo, ya algunos programas informativos, pero no de larga duración. ¿No? Y entonces se convierte en el primer noticiario de larga duración en la radio. Ahora que hablas de noticiario. Sí. El debate. Sí. Noticiario, yo estoy totalmente de acuerdo que es noticiario. Sí. Pero muchos le dicen noticiero. Noticiero, ok.
Fíjate que la distinción. sí, es una discusión que hemos tenido durante mucho tiempo, y que de hecho me fui a la raíz y dije, a ver, vamos a ver qué nos dice la Real Academia sobre eso. Y resulta que la Real Academia nos dice que la palabra correcta es noticiario. O Sí. sea, para identificar al programa debería ser noticiario, porque noticiero, el sufijo, o sea, la terminación ero, remite a la persona que da las noticias, o sea, al profesional que está dando las noticias. Sin embargo, me llamó la atención un dato interesante. En la misma página de la Academia de la Real Academia, perdón, a la página de la Real Academia, ajá, de la Lengua, encontré ahí una aclaración de que en México están permitidas las dos, o sea que pues ya es de uso tan común que en realidad en México se puede aplicar para uno o para el otro. Yo siempre he considerado, lo hemos discutido, que la palabra correcta debería ser noticiario. ¿Será por usos y costumbres? Sí, y fíjate que creo que tiene que ver también con cómo se les clasificó en un momento dado en televisión. Se hizo muy popular que fueran noticieros, porque así se le llamó desde hace algunos años en televisión. Ajá. Y entonces, bueno, ya lo conocemos al programa, podemos entender perfectamente si decimos noticiario o noticiero a la denominación del programa. Aunque, insisto, la palabra correcta debería ser noticiario. Y hay quienes, de hecho, le dan una argumentación más profunda, lo que hablábamos, con la misma fuerza, con la misma creación de un espacio vivo de noticias, ¿no? Con una división, con asignaciones, con un crecimiento tecnológico, técnico, y todos estos, por eso le dicen el noticiario, ¿no? O sea, para que entendamos que es parte de la radio, y empiezan a quitarse, ¿no? Aunque siguen siendo fuentes los diarios, los periódicos, dicen, no, también nosotros como medio ya tenemos nuestros propios sistemas, tenemos nuestras propias estructuras para llevar a cabo las noticias, ¿no? Hay quien también argumenta de esa forma el que se llame noticiario, ¿no? Estos espacios informativos. Pues sí, también podría ser que le dé un poquito más de fuerza a la actividad, a la actividad profesional que realiza, ¿no? Entonces sí, me parece que también podría ser ahí. Y acabo de decir de formato, de monitor, es un espacio informativo de larga duración. Sí. Que todos no sospechaban o no sospechábamos, porque lo alcanzamos a escuchar, que un programa tuviera tanto poder, tanta fuerza, ¿sí? Que llegó a durar. Era el que tenía más rating. O sea, durante Sostenían, 30 dice años, la estación, sí, ¿no? Sí, y durante 30 años que estuvo José Gutiérrez Vivo, que hay que aclarar, no empezó con José Gutiérrez Vivo. No. El noticiario empezó en 1974 y hasta el 78 entra ya como conductor José Gutiérrez Vivo y sale hasta el 2008. O sea, estuvo 30 años conduciendo este noticiario o este espacio informativo que era el que mayor rating tenía. Y al que te lo puedo decir porque en mi época de recién egresada, cuando entré a trabajar justamente a noticias, pues era el referente. Durante todo ese tiempo fue el referente de noticias. ¿Podríamos decir que fue una escuela también? Sí, yo creo que sí. Y una escuela sobre todo para los reporteros, para los profesionales, para los conductores. La forma de generar opinión del señor Gutiérrez Vivo. Sí, que es justamente lo que dice Romeo Figueroa. La nota no solamente informa, o sea, la noticia no solamente informa, también forma opinión, depende de cómo la estés presentando. Claro. Entonces, en ese sentido, pues creo que José Gutiérrez Vivo logró eso, que la gente no solamente escuchara noticias, sino que hablara de las noticias. Entonces, pues eso fue en el ámbito periodístico y en el ámbito radiofónico un gran avance. ¿Cómo podríamos clasificar este hecho de Gutiérrez Vivo, lo que decíamos de los espacios informativos de larga, corta y duración? ¿Los podemos determinar por el tiempo? No, yo creo que eso es un trabajo más académico. Aunque, digo, en algunos libros nos dicen que, por ejemplo, un espacio de un noticiario de larga duración, pues generalmente son los resúmenes. ¿De corta duración? De corta duración. Son los resúmenes, en aquellos donde de manera muy breve decimos qué está pasando, ¿no?
A lo mejor de mediana duración podrían ser entre 1 y 2 horas, y bueno, de 3 horas en adelante serían los de larga duración, que son casi todos los que escuchamos en las mañanas. La mayoría. El horario top, ¿no? De la Sí, radio, el horario de top. las 7 a las 10 Que de la además mañana. ahí también tiene que ver justamente con la actividad que hay en grandes ciudades como la nuestra. ¿Por qué lo escucha la gente? Pues lo hemos comentado, porque pues está de alguna manera, sobre todo en los autos, está escuchando, está en el tráfico Los y está escuchando, traslados. es un público cautivo. O va en el transporte público y también si están escuchando un programa de noticias, pues tiene ahí muchísima gente cautiva. Porque es el horario en que se mueve la gente. Claro. Entonces también por eso la relevancia de los noticiarios radiofónicos matutinos. Hablando de monitor y estos formatos de larga corta duración, yo me acuerdo mucho de uno de corta duración que era el famoso Noticenter, ¿no? A la media y a la hora, ¿no? Entérese sin No, tener ese la es el de vista. la radio. No, sí, Sí, tienes razón. lo decían Sí. así, entérese sin tener la vista fija y lo ponían dentro de la programación. Ponen esos resúmenes informativos. Sí, Dentro de Monitor sí. Existía el Metropolitano. Exactamente. Era lo que te decía, eran de corta duración, entre 5 o 10 minutos, donde te podías informar de lo más importante y que además causaban también otra expectativa en la gente, ¿no? Decían, bueno, si ya lo escuché aquí de manera muy breve, quiero escuchar con mucho más profundidad en el noticiario de larga duración. En aquellos que duraban media hora o que duraban más. Entonces escuchábamos de manera muy breve en los pequeños resúmenes de la hora, que lo tenía mucho Radio Centro y lo tenía también Radio 1000. Te digo que se volvieron muy populares por eso, porque la gente se informaba de manera muy breve de lo que estaba aconteciendo, y entonces tenían la curiosidad de escuchar más. Que son muy distintos a los flashes informativos. No, sí, no, el flash informativo es otra cosa. El flash tiene que ver con una noticia de última hora, con la cuestión de la oportunidad, de que en ese momento tienes que hablar sobre algo que está sucediendo en el momento, y que en ese sentido también la radio pues le lleva ventaja a otros medios. La proximidad. Ajá. Y la instantaneidad, que puedes hacerlo de manera rápida, porque como también lo dice Romeo Figueroa, en ese sentido es un medio muy económico y muy accesible. Con una llamada ya te están reportando lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, es parte. Entonces quedamos, Monitor que sienta una escuela, ¿no? Y la traía, ¿no? Una escuela si no, es mi referencia de europea, BBC de Londres, Gutiérrez Vivó. Creo que sobre todo de la BBC de Londres. Más que de los formatos norteamericanos. Y creo que supo explotar, ¿no? Los géneros periodísticos en la radio. La mesa de análisis, la investigación especial, el reportaje, notas, crónicas, entrevistas, que creo que eso enriqueció, ¿no? Y sembró el Yo creo que el respeto al género periodístico. Que si era nota. Si era un comentario, pues es un género de opinión. Que si era un reportaje, llevaba detrás investigación y se le dedicaba tiempo a la investigación. Y creo que eso es justamente lo que hace que hace grande un noticiero radiofónico, el respeto a los géneros y sobre todo esta importancia que se le da a la investigación para hacer un reportaje. No sé, no quisiera aquí caer en alguna imprecisión o que se malentienda, pero yo creo que no siempre se le apuesta justamente al desarrollo de géneros como el reportaje. De repente yo he escuchado que se le llama reportajes a notas que son largas, que no tienen esta parte de investigación, que es lo que debería podría decir una nota ampliada. Sí, una nota ampliada, y se le denomina reportaje. No, el reportaje implica investigación. No sé, ahorita yo creo que quien lleva a lo mejor en ese sentido, y quien está creando también escuela, y que tampoco se entendería la historia de la radio sin ella, es Carmen Aristegui. Sí. Creo que es uno de los personajes que en este momento, que en este momento, pues está justamente teniendo ahí, poniendo las bases para entender la radio y las noticias en radio en este momento, que además es un momento histórico bien interesante. Pero antes pasemos a un acontecimiento trascendental para la radio. Sí. El sismo del 85. Sí. Y la radio le pongo la radio al rescate, ¿no? Ajá. Cuando
pues una de las principales cadenas televisoras, que fue en ese caso Televisa, pues sufrió los estragos del sismo, ¿no? Sí. Y que pues también los mexicanos, bueno, en este caso los de la capital, pues tuvimos problemas con la luz, con las líneas telefónicas que iban apenas No, y el agua y creciendo, todo. el agua y todo Sí. eso, y la radio se convierte, yo recuerdo mucho el aparato y las pilas de 1.5 gorditas, las conectaba uno, y ahí se estaba enterando de una labor social, informativa. Yo creo que ahí desarrolló al máximo, desde mi punto de vista, su Sí. capacidad para mantener a la sociedad enterada. Mira, hablamos ahorita de los años 70 y te decía, es cuando realmente se toma en serio esto de crear departamentos de noticias, con la creación de Monitor, pues mucho más, pero creo que es el 85 lo que marca el rumbo de la radio de noticias, de la radio informativa, pero con un verdadero sentido social. El que la gente necesita saber qué es lo que está pasando en su entorno. Y sobre todo con un evento como ese, ¿no? Que sí vino pues a cambiarnos todo el panorama y que cambió el panorama en la radio. Eh, Fíjate que una de las cosas que a mí que agradezco mucho a la vida es haber entrevistado un año antes de que falleciera a Jacobo Zabludovsky y tener la oportunidad, sí, de hablar justamente de lo que pasó con esa crónica que se volvió tan famosa y que pues sí, que a través de ella pudimos entender qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces hablamos justamente de ese evento, me dio su punto de vista, me habló pues de la tristeza de haber llegado al final a Televisa y ver que estaba caída, y dice, sí por la empresa en general, pero sobre todo por sus compañeros. Y entonces dice que le había dolido mucho pues, empezar a pensar quiénes estaban debajo de los escombros, porque pues él sabía quiénes eran, ¿no? Entonces, sí fue una conversación interesante, pero también nos dio oportunidad de hablar de la radio. Y en un momento dado le dije, bueno, ¿y usted qué preferiría? Usted ha estado en los 3 medios tradicionales, ¿no? Radio, televisión, prensa. Y me dijo, definitivamente en la radio. La radio te da la posibilidad de hacer cualquier cosa y de pensar el mundo de una manera distinta. Entonces, eso me gustó mucho de esa entrevista. Que sintiera este mismo amor que los que hemos trabajado en radio sentimos por el medio. Que sabes que es un medio íntimo, pero a la vez tan público, pero a la vez que te da tantas posibilidades de expresión, de crítica, de todo. Creo que en este momento podremos estar o no de acuerdo con muchos conductores, pero tenemos la posibilidad de la pluralidad en radio, sí, de escuchar diferentes voces, nos gusten o no nos gusten. Ahí están. Cambien de estación, hay cambien de estación. Sí, claro, exactamente. Y de poder discutir con la radio yendo en tu coche y decir, no estoy de acuerdo contigo, aunque no te escuche, no importa. Pero ahí está esta cuestión tan personal, tan íntima, que sientes solamente en la radio, que difícilmente lo vas a tener con la televisión, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido así lo dijo. Fíjate que de esto es un evento muy importante, Ernesto. Claro. Estaba revisando quién había hecho también algún texto que tuviera que ver con esto y justamente con las noticias, y encontré uno muy interesante de Gabriel Sosa Platas, en Días de Radio. Me gustó mucho, no es muy largo y sí se los quiero leer porque me parece que, así como Romeo Figueroa habla en pocas palabras de lo que significa la radio como medio, él creo que también logró sintetizar este sentimiento que tuvimos muchos. Algo de los materiales de este fenómeno del 85 es esa crónica, ¿no? De Jacobo Zabludovsky. Sí. En su carro empezaban los teléfonos móviles y él desde ahí transmitió, ¿no? Y que además al principio, quien ha escuchado la crónica, pues se dará cuenta que al principio él no tenía idea de lo que estaba. Él dijo, no está pasando nada. Él venía bajando de Reforma y pues vio el Ángel en su sitio, se conectó con los conductores de XW y entonces le dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Dice, no, pues todo se ve muy tranquilo.
Cuando se va acercando cada vez más a esta zona más del centro, donde está, sobre todo donde se encuentra el monumento a la Revolución, se empieza a dar cuenta del desastre. Y de ahí, bueno, horas y horas, ¿no? Sí, recobra parte de la ciudad. Entonces, bueno, nos dice Gabriel Sosa Plata, el 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México amaneció con un fuerte sismo que derrumbó decenas de edificios y casas y la muerte de miles de personas. El evento puso a prueba los sistemas de emergencia y auxilio a la población, pero también el compromiso social de los medios de comunicación. La radio demostró su capacidad de convocatoria y de incidencia social. Después del terremoto, la radio dejó de transmitir comerciales, abrió sus espacios para informar ampliamente sobre lo sucedido, funcionó como un medio de comunicación entre los capitalinos ante los cortes del servicio telefónico y fue actor efectivo en las labores de acopio de víveres, ropa y medicina para los damnificados. Existe una amplia coincidencia en sostener que a partir de ese momento la radio redescubrió su potencial y los noticiarios de larga duración despuntaron. Para su producción se destinaron recursos cuantiosos, enlaces satelitales, telefonía celular, controles remotos, helicópteros, etc. También fueron contratadas figuras del medio televisivo para lograr una más rápida identificación del auditorio y comenzó a utilizarse la banda de FM, antes destinada solo a la transmisión de música, para difundir en ella estos programas. Junto con estos factores se procuraron ampliar los márgenes de libertad de expresión al permitir que conductores y comentaristas expresaran críticas más contundentes a los servidores públicos, lo que generó mayor aceptación entre los radioescuchas. Solo parte de este texto tan lindo de Gabriel Sosa Plata, pero que justamente resume lo que te decía. Es a partir de 1985 cuando la radio cambia de cara y cuando empiezan a tomarse en serio nuevamente los programas, los noticiarios, los programas informativos, y entonces empiezan a surgir más y más noticiarios de larga duración. Entonces ya no era solamente Monitor de José Gutiérrez Vigo, ya eran otros espacios, ¿no? Y entonces empiezan a competir ya las diferentes grupos radiofónicos para tener entre sus filas, pues, como dice Gabriel Sosa Platas, a figuras relevantes. Aquí habría que distinguir, y creo que hay que ser respetuosos, quiénes son realmente figuras radiofónicas y quiénes emigraron de la televisión a la radio y que lograron también captar pues mucho auditorio porque ya eran conocidos en la televisión. Sin embargo, yo hago un ejercicio al principio del semestre cuando tratamos géneros periodísticos en la radio, y les pido a los alumnos que hagan esta comparación del mismo personaje, pero en su noticiario de radio y en su noticiario de televisión. Y todos coinciden lo mismo, es una persona completamente diferente. Sí. Porque la radio te da la posibilidad de ser diferente, de ser más abierto, de ser más crítico, de expresar mucho más tu punto de vista, de incluir más comentaristas, de incluir otras voces. Es un medio mucho más plural en ese sentido que la televisión. Por las propias características del medio. La televisión es más espectacular. Yo he trabajado en los dos medios y sí es mucho más espectacular, logra captar mayor auditorio en ocasiones, pero la radio tiene otras muchísimas ventajas. Te da más libertad de expresarte, mucho más libertad de tratar temas que a lo mejor en la televisión no se tratan tan fácilmente. Y hablando de estas personalidades y de lo que aconteció, el ver que hay fenómenos muy fuertes dentro de la capital. Y hablamos del área metropolitana no por centralizar, sino por un ejemplo sí. que pudo y que está siendo tomado en toda la República Mexicana. Pero es cuando empiezan a surgir la verdadera fuerza informativa radiofónica, ¿no? Con estas personalidades, con el implemento del uso de las tecnologías, ¿no? El teléfono móvil. Y han sido imitadas incluso por los propios medios, ¿no? El uso del automóvil para hacer los reportes viales. Y después si hablamos de las motocicletas y hasta del helicóptero, ¿no? Sí. Porque es a donde encontramos una oportunidad de mantener a todos este público cautivo informado, ¿no? En ese sentido yo creo que la radio se vuelve fuerte en la característica informativa para llegar a más lados, ¿no? Incluso que pueden ser irreconocibles por quien esté transmitiendo, en ese caso, una noticia o una información, ¿no? Uh-huh. Sí, es lo que te digo, te da en ese sentido mayor posibilidad y
y puedes incluso profundizar mucho más que en otro medio como la televisión. Claro, estoy hablando de espacios noticiosos, no de espacios de opinión. O sea, los espacios de opinión, bueno, están hechos para eso, para profundizar y para formar o emitir opiniones. Pero dentro de lo que es propiamente el noticiario, donde la materia prima es la nota informativa, la crónica, el reportaje, entonces ahí te da, sí creo que hay mucho más apertura. Incluso hasta la propia editorial, ¿no? Yo recuerdo mucho de este señor Sí. que decía, mi amigo el chamán me dijo, y editorializaba. Y es más Sí, complicado hacer editorial en los medios, ¿no? sí, y yo creo que creo que es un medio un género que tiene muchas más posibilidades en la prensa. En radio y televisión es difícil que podamos encontrar una editorial con todas sus características. Sí, el estilo editorializante, o sea, esta postura que muestra, ya sea el conductor o cualquier otro miembro de la producción o personaje respecto a los sucesos. Pero no es propiamente una editorial. El editorial sí pasa por un proceso, o debería pasar por un proceso de revisión, de autorización, etcétera. Pero el estilo editorializante no, entonces ahí, bueno, puedes mostrar mucho más tu postura respecto a lo que sucede. El mismo comentario Sí, el que hasta comentario, nuestros sí, días se sigue llevando a sí, cabo, ¿no? sí. Con personalidades expertas en las materias, deportiva, política, Y que además es un género espectáculos. muy radiofónico. Creo que entre el comentario y la nota informativa, pues se conforman los noticiarios. Aquel aquella opinión del especialista, del que no te da propiamente la información, sino te da datos para que puedas entender el contexto de esa información, para que puedas formarte una opinión sobre esa información que te dio el reportero. Entonces, me parece que también en la radio el comentario tiene pues muchísima cabida y muchísimo éxito. Y además hemos tenido grandes comentaristas. Yo, en un momento de mi vida, cuando estaba trabajando en Radio Fórmula, yo amaba los comentarios de Germán Dehesa. Que creo que hasta ahora, no quiero ser injusta. No voy a decir que no haya otro. Sí, tal vez lo hay, pero no con ese estilo, no con el estilo de Germán Dehesa. Que te hablaba desde el fútbol, la política, el cine, la vida cotidiana, todo, con un sentido tan agudo, tan crítico, y a la vez que te sacaba una sonrisa, que dices, claro, eso es lo que está pasando, y no lo entendía hasta que él me lo puso sobre la mesa, ¿no? Él lo comentó en radio. Entonces era maravilloso, era disfrutable escuchar a Germán Dehesa. Y cómo es la pluralidad, ¿no? Otra de las que me satisfacía, me gustaba, entonces la vida va, ¿no? Con Guillermo Ochoa, ¿no? Sí. En Asir, o sea, dice uno, ay, va, la vida va, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, sí. Que son figuras con las que te quedas. O sea, que figuras que van conformando tu vida, que vas escuchando a lo largo de tu vida y que de repente pasan los años y cuando los vuelves a escuchar, vuelves a regresar a esos momentos de tu vida y te vuelven a llevar a ese momento histórico. Yo creo que es el gran acierto de los programas informativos, que de repente en las repeticiones que a veces encontramos o en fragmentos que encontramos por ejemplo, en internet, te llevan a recordar todo eso, a instalarte en ese momento de tu vida de hace pues años. Y como universitarios también escuchamos los espacios, ¿no? De estas estaciones en Radio UNAM, en la radio pública de Radio Educación, en el Instituto Mexicano de la Radio, en el IMED, que también tiene una forma, un estilo muy característico, ¿no? De hacer la noticia, ¿no? Están en el movimiento de pues su propia estrategia o línea editorial para transmitir las notas, transmitir los acontecimientos. Siento que, y es muy respetable y creo mucho en ello, su responsabilidad la llevan mucho, ¿no? Como que se siente más en esos espacios, ¿no? De Radio UNAM, de Radio Educación, para informar, ¿no? Del Instituto Mexicano de la Radio, del IMED,
para informar. Creo que también es Sí, conveniente hablar. aunque hay que tomar en cuenta, Ernesto, que también estas estaciones que no son propiamente comerciales, no, sí. Su público está mucho más acotado, mucho más segmentado. Van a públicos muy, muy específicos, con además un cierto conocimiento diferente, tal vez en ocasiones con un sentido más crítico Sí. de la sociedad, y que en ese sentido pues también por eso tienen un lenguaje diferente y una forma de presentar la información diferente. En la radio comercial pues aunque también quien escucha noticias tiene ciertas características, podrá o no ser el mismo que escuche radio entretenimiento o radio musical, en ocasiones puede ser que sí, o en ocasiones pues no, pueden ser públicos muy diferentes. Eh, sí, la verdad es que es masivo, es un público mucho más extenso que el que tienen este tipo de radiodifusoras que mencionas. Entonces el lenguaje sí tiene que ser diferente. Y la otra realidad es que también se tienen más recursos. Sí. En las estaciones comerciales se tienen más recursos. Y la posibilidad pues de contratar más gente, no solamente para enriquecer la producción, sino el contenido de estos noticiarios. Y creo que es momento de hablar, ¿no? Las propuestas que han surgido de la radio, el formato 21, la estación de las noticias, el famoso caso de Reporte 95.3, si no me equivoco, que de repente, bueno, el de Reporte me llama mucho porque era una estación para nosotros muy representativa de la juventud, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Era totalmente musical. Era, ay, se me fue el nombre. ¿Radioactivo? Radioactivo, ¿no? Con Radioactivo. Sí. Y que de la noche a la mañana se vuelven noticias. Sí, es que ese es otro fenómeno también interesante. ¿Cuándo empieza realmente decía, el 85 vino a cambiar la cara, primero los 70, luego el 85, pero creo que a final de los 90 se dio también un fenómeno interesante, que se empezó a hablar mucho más de política, sobre todo por los personajes que había. Por la llegada al poder en el 2000 de otro partido político y de otro tipo de personajes, no a los que estábamos acostumbrados durante décadas. Y entonces se le dio mucho más relevancia a la gente, tenía más interés por saber qué es lo que estaba pasando en el ámbito político de nuestro país. Y entonces surgen, cada vez más proliferan los noticiarios y también no solamente tienen auge en el sentido del contenido, sino también en la parte económica. Algunos autores coinciden en que tiene que ver con la venta de espacios que se iban reduciendo en radio por el auge de la televisión, y entonces se dan cuenta que la parte informativa también es negocio. Y entonces se le da más relevancia a estos espacios, se contratan más personas, surgen más programas, y entonces ahí pues se nivela un poquito más estas pérdidas que había significado en algunos años el hecho de que la gente volteara mucho más a la televisión, a las figuras de la televisión. Entonces me parece que también en ese sentido los tiempos cambian, se empieza a conformar diferentes grupos políticos más diversos, que la gente también quería conocer sobre ellos, y entonces pues donde tenían cabida era en la radio. Y fenómenos de toda índole, ¿no? Eva, el mismo formato, ¿no? Chacotero, la chuleta, el hueso, el mañanero. O sea, que la noticia también nos permite hacer esa forma de... Sí, aunque sí habría que aclarar que no son propiamente noticiarios. No. Son programas de opinión donde la noticia se retoma para hablar sobre ella y como dices tú, más en un tono mucho más relajado, en un tono más, incluso hasta de broma o de sátira, y que también es válido. Insisto, los espacios en radio son mucho más abiertos en ese sentido, pero sí hay que aclarar que no son noticiarios. Y que los noticiarios sí tienen cierta estructura y que tienen, sobre todo te digo, creo que deben respetar las características de los géneros periodísticos, y en ese sentido pues darle a la gente lo que necesita para enterarse de lo que ocurre a su alrededor, de lo que
finalmente va a impactar en su vida diaria, porque la noticia es eso, aquellos hechos que impactan nuestra vida diaria. Es lo que lo hace diferente a cualquier otro tipo de, pues, de formato de transmisión. Fíjate, ¿no? ya que entramos a este siglo, sería importante hablar de la actualidad. Tú hablaste de Carmen Aristegui, está el caso de Radio Fórmula, ¿no? Una estación que concentra, sí, mucha potencialidad en sus voces, ¿no? Sí, muchas voces que son, que tienen una gran influencia sobre la población. Fíjate que estaba haciendo yo de repente un recuento de los personajes que están en este momento en la radio, y me di cuenta que son, que no todos son originarios de la radio, que hay voces que sí son de radio, o sea, que surgieron en la radio, que a lo mejor en algún momento dado han estado en medios digitales o han estado en televisión, pero que siguen en la radio porque se crearon, o sea, porque surgieron de la radio, ¿no? O porque la mayor parte de su trayectoria ha sido en la radio, que es el caso obviamente, de José Gutiérrez Vivó, el caso de Pepe Cárdenas, el caso de Eduardo Ruiz Gili, Sergio Sarmiento, que también durante mucho tiempo fue como que una voz muy institucional de Radio Centro. Luego ya, bueno, se fue a otros medios, pero también todo el mundo reconocía a Radio Centro con la voz de Sergio Sarmiento. Carmen Aristegui, por supuesto. Fíjate que ahora que hablas de Pedro Ferriz Santa Cruz, padre de Pedro Ferriz de Con, y Pedro Ferriz de Con, junto con Carmen y Javier Solórzano, hacían un espacio informativo. Sí, muy interesante, que bueno, ya después cada quien se fue, tomó su rumbo, pero sí, son figuras que nacieron en la radio. En la actualidad, por ejemplo, Iñaki Manero, que saltó de unos, de un formato. Sí, a mí me gusta mucho el estilo de Iñaki Manero. Me parece una figura seria, podrá o no gustarnos su postura, igual que Alejandro Villalbazo, pero creo que es una mancuerna interesante. Villalbazo, una figura de televisión, que de repente funciona muy bien en la radio. TV Azteca, ¿no? De TV Azteca, y justamente por esta diferencia de estilos, son muy diferentes entre ellos, pero es muy agradable escucharlos, y sobre todo escucharlos discutir cuando tienen puntos de vista diferentes, que eso difícilmente vamos a encontrar en otro medio, eso lo encontramos en la radio. Estas discusiones tan sabrosas entre los conductores, en este caso específico de Iñaki Manero y de Alejandro Villalbazo, pues se da solamente en la radio. Pero también hay otras figuras que se han convertido en referentes. También radiofónico, aunque la gente lo identificó durante muchos años en televisión. Jacobo Saludowski, en realidad, la televisión empezó en el 47, en la XX, en la radio. Joaquín López Dóriga también. Mucha gente lo identifica en televisión, pero en realidad yo considero que es más figura radiofónica que televisiva. Pero hay otros que sí han saltado, y está Ciro Gómez Leiva, Denis Merken, Azucena Oresti, el mismo Alejandro Villalbazo, Adriana Pérez Cañedo, Francisco Sea, Carlos Loret de Mola, Leonardo Curcio, que de alguna manera brincaron o emigraron de la televisión a la radio, o trabajan en los dos medios. Y que te digo, ya es bien interesante escucharlos en diferentes medios, ¿no? Y ahora con las famosas plataformas, sí, claro, todos piensan que es un medio de imagen, y no, o sea, estamos usando las plataformas para transmitir lo que estás haciendo en cabina, ¿no? Sí, que ahí también habría que ver si se tendrían que transformar o van a seguir esa misma dinámica, no lo sé. Yo creo que hacia allá va, digo, es una oportunidad, y usan recursos tecnológicos para abarcar, ¿no? Digo, la radio sigue siendo la radio, ¿no? O sea, no porque tengamos una cámara, ya decimos que estamos exactamente. haciendo televisión. Es que es algo yo peleo mucho, porque, a ver, si vas a ver por televisión o por alguna plataforma a una persona sentado, como estamos tú y yo ahorita, con una mesa, una silla y un micrófono, que son pues lo indispensable que necesitas en radio, y además hablando con un lenguaje para radio, pues no sé si se puede considerar que es lo correcto para otro tipo de emisiones, ¿no? Yo creo que sí, es la radio con emisiones en otros medios o en otras plataformas, pero sigue siendo radio. Sí. Doctora Eva,
algo que se nos haya quedado en el tintero que quieras agregar en este podcast. Ay, no sé, es que hay tantas cosas de las cuales se puede comentar, pero habría que pensar cómo se va a reinventar la radio a partir de estas nuevas tecnologías. Creo que es algo que tenemos por ahí pendiente, la forma en que presentamos la información, la forma, insisto, siempre respetando el género, las características del género, pero creo que podemos jugar con los elementos, podemos ser más creativos en ese sentido, ¿no? O darles más libertad a los chicos. En el caso de la enseñanza de los géneros informativos, de repente sí nos volvemos muy cuadrados, se tiene que hacer de esta manera. Cuando nos atrevemos a hacerlo de una manera un poquito diferente, pero insisto, respetando las características de los géneros, creo que podemos encontrar el camino hacia un nuevo periodismo radiofónico. La investigación, por supuesto. Creo que también eso nunca se debe dejar de lado, que todos los géneros en el ámbito periodístico requieren, sobre todo el reportaje, requieren investigación. Requieren de lo que decía Romeo Figueroa, que esto, qué bueno que lo recordé porque creo que es importante. Hay algo en la radio que tal vez sea lo único que yo cuestionaría, o que cuestionaba yo mucho durante el tiempo que estuve trabajando como jefa de redacción. Nos ganaba estas ganas de querer ganar la nota, o sea, de querer ser los primeros. Y no, yo creo que lo importante es confirmar la información. Si somos o no los primeros en emitirla, al final es lo de menos. No perder de vista la oportunidad, pero no aferrarnos a que tenemos que ganar la nota. Sí, ganar la nota, pero la nota confirmada, no el rumor, no esa nota que no sabemos si realmente es cierta o no. Y más ahora que está pues lleno de información al mil por hora. Sí, y que además estamos plagados de notas falsas. Entonces, detenernos, confirmar la información y una vez confirmada, entonces sí, proporcionársela a la gente, porque esa es una gran responsabilidad. Entonces, creo que también debemos pensar en eso. Sí darle cabida a la creatividad, sí darle cabida a la libertad de hacer las cosas, pero siempre con la responsabilidad, ¿no? Tener muy claro que la función de la noticia en la radio, pues es posibilitar a la gente tener esa información, pero de manera verídica, de manera confirmada. Pues doctora, muchas gracias por haber compartido sus opiniones en este podcast educativo. Está a disposición de la comunidad, tanto estudiantil como académica, y esperamos que vernos más pronto, escucharnos más pronto sí. en todo este ámbito de la comunicación. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Gracias.